universo mecánico. Bienvenidos a una aventura de la mente que comienza por mirar hacia adelante a la visión y al sonido de el universo mecánico. Hay algunas actividades del hombre que la mente asocia con un determinado lugar por considerarlo como el lugar ideal para tal actividad. Por ejemplo, yo no soy aficionado al juego, pero si fuera jugador no me metería en un oscuro cuarto trastero a jugar al póker. Mi ideal sería irme a Monte Carlo y allí en su magnífico casino jugar a la ruleta. De la misma forma, si pienso en el tenis, pienso en Wimbledon. Si en carreras de caballos, en Kentucky o Derby. Si en ópera, pienso en La Scala. Y si pienso en física, si quiero estudiar física, el lugar más indicado es Caltech. Y por eso estamos aquí, en el Instituto Tecnológico de California. Hay una rama de la ciencia, llamada cosmología, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro del universo, como un todo. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo seguirá evolucionando? Y en la ciencia hay también otra rama, en el campo de la física para ser más exactos, que se llama mecánica. La mecánica se ocupa de algo que tal vez tenga poco que ver con la filosofía, pero no por eso es menos profunda. ¿Cómo empezó la mecánica? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo funciona? Desde la más pequeña partícula hasta el más grande racimo de galaxias, ¿qué es lo que mantiene a todo en movimiento? Acelerando, decelerando, cambiando de dirección o marchando recto hacia adelante. ¿Por qué el comportamiento de las cosas es como es? Tanto si se trata de un sólido como de un líquido, o de un gas, o de una invisible y enigmática fuerza. Exactamente, ¿cómo influyen entre sí y por qué? Todas estas preguntas, desde la más simple a la más complicada, no han surgido recientemente. Existían ya desde que hubo hombres para poder planteárselas. Incluso los seres humanos más primitivos de este planeta han debido mirar al cielo y andado por la tierra preguntándose, ¿pero todo esto cómo funciona? Aunque ellos mismos ni siquiera fueran conscientes de que se lo estaban preguntando. Esos hombres fueron los primeros en intentar descubrir y comprender el universo mecánico. Si existe alguna clave para poder entender el universo mecánico, se encuentra en el campo de las matemáticas. Y en las primeras civilizaciones, los mejores matemáticos que hubo fueron los griegos. Su trabajo dio un fuerte impulso a toda la ciencia. En el estudio del círculo, por ejemplo, trabajaron hasta quedar exhaustos. Y eso fue precisamente lo que dio lugar al número pi. A pesar, o mejor aún debido a tantos descubrimientos geniales, los griegos se quedaron retrasados. Una vez superada la Edad de Oro, concedieron menos importancia a las preguntas que a las respuestas. Así que el mundo, preguntándose demasiado poco, conjugó la mecánica de Aristóteles con las ideas de Platón. Y finalmente, la sabiduría tradicional acabó aceptando el sistema solar de Ptolomeo, según el cual los planetas giraban uniformemente alrededor de la Tierra exactamente en círculos. Eran respuestas en vez de preguntas que no se discutieron hasta el Renacimiento. La orientación intelectual de la civilización de Occidente acabó alineándose al inacabable argumento circular del ideal platónico. La pregunta no es exactamente por qué, a no ser que sea por qué estropear la perfección. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo 1500 años después de Ptolomeo pudo romperse el círculo que era perfecto? ¿Y en qué puede parecer una contradicción lógica? ¿Cómo pudo reformarse un nuevo orden del mundo en el crisol de la revolución científica? Todo esto dio comienzo
cuando un monje polaco extremadamente curioso, Nicolás Copérnico, miró las estrellas y vio las cosas con una luz diferente. En el sistema solar de Copérnico, es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al contrario. ¿Por qué vio Copérnico el universo de esa forma? ¿Y por qué desde un punto de vista científico su opinión hizo que Copérnico fuera el primer revolucionario del mundo? Un puente intelectual que había resistido miles de años comenzó a tambalearse con los vientos de los nuevos cambios. Los pilares de una comunidad académica de la antigüedad estaban amenazados por preguntas peligrosas. Y nadie mejor preparado para llenar aquel vacío intelectual que Galileo Galilei. Aunque el pensamiento aristotélico aún era regla para el mundo del Renacimiento italiano, Galileo Galilei fue la excepción a la regla. Pensaba como Copérnico y además tenía la fuerza de sus convicciones. En otras palabras, tenía la idea correcta, pero en un tiempo incorrecto. Sus comprobaciones y sus críticas se elevaron en defensa del status quo. Si la Tierra gira efectivamente, ¿por qué cuando cae una pelota desde una torre, la de Pisa por ejemplo, cae rectilínea y no cae en la ciudad próxima? Las respuestas comenzaron a ser más arriesgadas que las preguntas. La Iglesia, que le consideró tanto una amenaza para Roma como una afrenta al sentido común, le aconsejó que dejara que las cosas siguieran como estaban. Pero Galileo, tanto en la teoría como en la práctica, explicaba sus hallazgos cuando ya todo estaba dicho y hecho, y demostraba así lo que parecía ser imposible. Bien, aquí tengo una pluma y un martillo. Los dejaré caer aquí mismo. Es de suponer que los dos golpeen en el suelo a la vez. ¿Qué les ha parecido? Por lo visto, el señor Galileo tenía razón. Los descubrimientos de Galileo han servido a lo largo de la historia como un admirable ejemplo de imaginación científica en el trabajo. Con la mente puesta en el intento de aclarar el universo en términos científicos, los experimentos de Galileo le condujeron a un descubrimiento llamado el principio de inercia. Con una extraña perspicacia científica previó con exactitud la trayectoria parabólica de los proyectiles, así como la caída de los cuerpos. Incluso ahora en nuestros días, si se piensa en ello, todas las cuestiones que se plantean después de esos experimentos son tan retadoras como las de hace 3 siglos. ¿Cómo pudo Galileo calcular la trayectoria de un proyectil? Y al hacerlo, ¿cómo pudo impulsar las matemáticas hacia el futuro? En aquellos tiempos en que para creer algo era necesario demostrarlo, ¿cómo pudo refutar lo que se percibía como obvio sobre la caída de los objetos? ¿Cómo podía llegar al suelo un martillo y una pluma al mismo tiempo? Cuando en 1633 Galileo cayó en desgracia, ¿por qué todo el asunto del universo se había convertido en una gran preocupación para todos? En la misma época, cada día era una preocupación para el asombrado matemático Johannes Kepler, un hombre en una constante huida de su propia vida. Una vida de soledad y pobreza, falto de amor y persiguiendo brujas y espíritus inferiores asociados a ellas. Su propia existencia era una especie de desafío. Seguramente ningún otro hombre habrá hecho tantos sacrificios para captar la verdad científica como Kepler. Pero, por otra parte, ningún descubrimiento humano pudo demostrar tanto su verdad como las leyes de Kepler. Las leyes de las elipses, la ley de las áreas iguales, y la tercera ley de Kepler, la ley del movimiento de los planetas, la ley de la armonía. Kepler se introdujo en la cámara secreta del cosmos con sus leyes del movimiento planetario como llave. Sin embargo, al haber explicado más bien el cómo que el por qué funciona el sistema solar, tuvo que quedar relegado a permanecer en el umbral del universo mecánico. Había llegado el momento en el que algún otro diese el paso final. Isaac Newton siguió este mismo camino que llevaba directamente a considerar la Luna a causa de las decisivas preguntas de su hijo.
¿Por qué cae una manzana? Si una manzana cae, ¿por qué no cae la luna? Si la manzana y la luna caen por una misma razón, ¿por qué no cae la luna estrellándose contra la Tierra? Ante estas preguntas, auténticas cuestiones para toda una vida, Newton se sentó con mucha calma y pieza por pieza fue destruyendo más que reparando toda la maquinaria del universo aristotélico de la antigüedad. Y entonces, con sus respuestas, igualmente asombrosas, creó algo para sustituirlo: el universo mecánico. Un universo mecánico, predictiblemente bien ordenado, que obedecía con precisión a las leyes matemáticas, y con las leyes del movimiento y la capacidad para poder asumir casi todos los retos de la física. Con su ley del movimiento, nada diferente al encuentro de David con el gigante Goliat, Isaac Newton aprovechó todas las posibilidades de la mecánica, armado de una aguda superioridad de fuerzas y un conocimiento muy preciso de las trayectorias. Y la ley de la gravitación universal. Newton llegó a ser un experto más que cualquier otro ser humano antes que él. Por ello atrajo gran atención y una considerable fanfarria. No obstante, para la ciencia las respuestas son solo una parte del pasado, mientras que el futuro pertenece a las cuestiones que vayan surgiendo. Lo cual quiere decir que incluso las leyes de Newton solo fueron un comienzo en la dirección correcta. Por ejemplo, en los tiempos actuales se puede dirigir un proyectil con precisión matemática. ¿Cómo se hace eso? Parte de la respuesta es un instrumento llamado giróscopo. ¿Y cómo funciona? Y en el conjunto del universo mecánico, ¿por qué una rueda de bicicleta incluso es una especie de giróscopo? El momento angular es la clave de la respuesta. Pero, ¿qué es el momento angular? ¿Por qué es de vital importancia en el universo? Desde el borde cortante de la más lejana galaxia a los remolinos de agua que vemos en la bañera familiar, el momento angular mueve todo en círculos. Entre otras cosas, ese movimiento en círculos nos sirve para ir bien de hora. Y pocas cosas nos gobiernan hoy en día con tanta regularidad como la mecánica del tiempo. Pero desde que el hombre lo tiene en sus manos, su preocupación por él apenas es un fenómeno reciente. Lo que, en comparación, sí es muy reciente, es el fenómeno de la exactitud en el tiempo. Se fue aproximando poco a poco, día a día, durante 4000 años, hasta que por fin se llegó al entendimiento del movimiento armónico. ¿Qué es el movimiento armónico? Y cuando llega abajo y arriba, ¿cómo funciona exactamente? Y yendo al círculo completo del universo mecánico, ¿cómo se relaciona con el movimiento circular? La respuesta no es tan misteriosa como a simple vista pueda parecer, y no hay razón para acercarse a ella dando un rodeo. Sin embargo, a veces ayuda. Todo lo que hay que hacer es un pequeño cálculo diferencial. Mientras los cálculos de Newton se extendieron por todo el universo mecánico, el alcance de su generosidad fue mucho más estrecho. El barón Wilhelm Gottfried von Leibniz llenó el paisaje europeo de una gran confianza, y había buenas razones para ello. Como diplomático alemán y matemático, Leibniz tuvo tanto éxito que Voltaire le caracterizó como el compendio del optimismo. Mundialmente todo un compañero con las mujeres, Leibniz nada tenía en común con Newton, excepto el descubrimiento del cálculo. Y con Newton había que ser un poco amable, ya que a fin de cuentas había creado las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, el telescopio de reflexión, e incluso dio una explicación teórica sobre la luz y el color. La lista de sus incomparables talentos era mucho más extensa aún. Y sin embargo, a pesar de tanta inteligencia,
Newton permitió, si no es que llegó a provocarla, una amarga controversia con Leibniz. Este episodio, uno solo de los dramas emocionales del universo mecánico, puso en peligro la buena reputación de un hombre y la salud de otro. Ilustrará una de las curiosas paradojas que se esconden en el corazón humano de la ciencia. Por ejemplo, así como el científico no siempre es racional, el entorno científico casi siempre lo es. Y de hecho, es en un laboratorio de física donde la naturaleza se revela en los términos más racionales. ¿Qué es lo que hace exactamente un científico moderno? Más allá de su definición en un libro de texto, ¿cuál es el método de la ciencia? Y en el mundo real, ¿cómo funciona exactamente el método científico? A veces se comienza con una cubeta de aceite, un robusto puchero de hierro, un toque de disciplina, un poco de creatividad y quizá un toque de genialidad. Y en algunas ocasiones, aunque muy raramente, el resultado es tan insignificante como el valor de la carga de un electrón. ¿Quién fue este físico y de qué medio se pudo servir para llegar a ser uno de los hombres más famosos de la historia de la ciencia? En el pasado, presente y futuro, los físicos están siempre fascinados por los misterios de la naturaleza. Por ejemplo, por la naturaleza misteriosa de la luz. Luz. Solo poder captar esa idea ha sido algo tan difícil como entender la casi incomprensible inmensidad del universo. La velocidad de la luz ha sido aún más difícil de entender. ¿Por qué tiene un valor específico? ¿Por qué se le llama constante fundamental? Y exactamente, ¿qué es una constante fundamental en la naturaleza? Henry Cavendish conoció la respuesta al medir la constante universal de la gravitación de Newton. Para medirla, Cavendish no solo pesó el extenso imperio británico, él pesó todo el planeta. ¿Cómo pudo hacer eso? Sin duda alguna, no fue jugando al billar. Estos hombres viven de unas leyes que, aunque no siempre estén dentro de la legalidad, están sin embargo de acuerdo con las leyes de la mecánica clásica. Por supuesto, no todos los hombres aquí aprecian ese hecho. La mayoría de ellos van solo a jugar un poco al billar o a aprovecharse de la experiencia por otros medios. Pero las posibilidades aumentarían si se aplicaran correctamente ciertas leyes físicas. Y todos se alegrarían de los resultados. Los efectos dependen de la ley de conservación del momento, que al igual que el juego de billar, tuvo su origen en Francia. A principios del siglo XVII, René Descartes crecía en su amor por las matemáticas considerándolas una criatura de Dios. Como filósofo, buscó una explicación a todos los fenómenos en el mundo. En ese proceso, Descartes no solo concibió la conservación del momento, sino que además descubrió la geometría analítica, y con tal descubrimiento cambió para siempre el campo de la matemática. ¿Y cómo pueden los grandes investigadores científicos acercarse a un terreno desconocido? Y cuando algo ha sido ya descubierto, ¿cómo puede alguien entrometerse y reclamar el mérito? En el campo de la ciencia, desde la electricidad a la mecánica, muchas veces se ha dado el mérito no al primero que hizo un gran descubrimiento, sino al último. Probablemente algo así le ocurrió a James Prescott Joule, que no fue el primero en investigar en el campo de la conservación de la energía. Pudo muy bien haber sido el noveno científico que llegó a la ley de la conservación de la energía. Pero fue Joule, como Cristóbal Colón, quien obtuvo la fama. ¿Por qué?
En el gran conjunto de cosas, ¿eso qué importa? El gran almacén del cosmos tiene hoy en día en sus estanterías tanta energía como el primer día en que las ventanillas del universo se abrieron para empezar a despachar sus asuntos. Por otra parte, si nunca se pierde la energía, ¿por qué se cansan los músculos? ¿Y por qué caen las masas? La energía mecánica, así como todo ejercicio en general, tiene mucho que ver con velocidad y posición. Para una perspectiva diferente de cambio en las posiciones, fíjense en el cambio de rumbo del buque. Un desafío, si es que ha habido alguno, para el universo mecánico. La electrónica sofisticada, los espléndidos dispositivos de seguimiento, personal sin comparación posible. Estos son los recursos de un guardacostas de los Estados Unidos. Y entre bastidores hay dos análisis vectoriales. En una situación de peligro o en una clase, ¿cómo puede la matemática vectorial sacarnos de la dificultad? En el serio mundo de la ciencia, la matemática vectorial puede hacer milagros. Así es que la pregunta no sería si puede sacarnos de una dificultad, sino si tiene que hacerlo. Por otra parte, ¿es esto música? ¿O se trata de una grabación en cinta Memorex? Un anuncio comercial ilustra tanto una reproducción excelente como un fenómeno físico de resonancia. ¿Pero qué es la resonancia? ¿Y cómo son sus muchas formas oídas por todo el universo mecánico? ¿Cómo puede una simple voz humana, aunque sea tan potente como la de Ella Fitzgerald, producir tan demoledores efectos? Y en la inmensa atmósfera del universo mecánico, ¿cuáles son otras formas de sonido y de violencia? Estos tres hombres emprendieron un viaje que superó al de cualquier explorador de la Tierra, desde que se iniciaron los primeros pasos hacia lo desconocido. Pero su destino había sido previamente determinado por ingenieros, científicos, técnicos, visionarios, investigadores y pilotos de prueba. Y estaban dotados de magníficos planos y del mejor equipo. Pero como el cohete mismo, surgía una pregunta inminente. ¿Cómo es posible ir desde aquí hasta allí? Históricamente hablando, los cohetes espaciales no van a ninguna parte si detrás de ellos no hay un estudiado plan. E incluso en nuestros días no pueden ir muy lejos si no es con la ayuda de la mecánica clásica. ¿Quiénes son estos pilotos espaciales? ¿Qué buscan más allá del mundo cotidiano? ¿Y qué es lo que descubren a veces de modo sorprendente? Desde Johannes Kepler en adelante, los mecánicos celestes pudieron calcular los movimientos del sistema solar. Pero el milagro de la era espacial ha conseguido que el cielo sea pasable a la vez que posible. Y eso sería, seguramente, lo que el padre de la mecánica clásica soñó. Eso es lo que ahora hacen los pilotos espaciales. En una ciencia todos los científicos son pilotos y exploradores. El destino del hombre siempre ha sido la búsqueda. Y su estrategia siempre tuvo algo que ver con aprender y enseñar, con imaginación y lógica, con ensayos y errores, con arriesgarse e ir hasta el límite. No solo la estrategia que se quiera emplear, sino el propio universo pueden llegar a convertirse en una especie de juego cósmico. A lo largo de los años ha habido una larga lista de grandes jugadores. Algunos de ellos jugando según las reglas y otros por libre, pero todos ellos compartiendo una necesidad común. Ellos tenían que jugar en serio. Se ha jugado durante mucho tiempo y en cierto sentido, este juego nunca acabará. En mi opinión, nuestra asignatura, la mecánica clásica, forma parte del más importante descubrimiento en la historia de la humanidad. Antes, la visión que nosotros teníamos del universo era la misma que habíamos heredado de los antiguos griegos, especialmente de Platón y Aristóteles. Las esferas de cristal de los cielos eran inmutables, serenas, eternas y perfectas. Y solo aquí abajo, en este mundo inferior, había confusión, decadencia, desorden y muerte.
Era una visión destinada a ponernos en nuestro sitio. La Tierra era el centro del universo, y nosotros fácilmente pudimos imaginarnos que éramos el objetivo de la creación. Pero llegaron Copérnico, y Kepler, y Galileo, y Newton, y entonces nos encontramos con que estábamos viviendo en una mota de polvo en un rincón perdido del universo. Ni por lo más remoto hubieran pensado Platón y Aristóteles, ni tan siquiera en sueños, en hacernos una cosa así. La vida hoy no es muy diferente a lo que era hace 2000 años. En lo esencial, la condición humana no ha cambiado considerablemente, pero sí cambió algo de modo definitivo. Hemos descubierto nuestro lugar en el universo. Por eso este descubrimiento es tan importante. Ahora nuestra tarea consiste en conocer qué se descubrió exactamente, cómo se llegó a ello y quién lo hizo. Comenzaremos por uno de los más importantes hallazgos de Galileo Galilei. Ese será nuestro próximo tema.